Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien en este año nuevo, 2021. Sí, qué bueno. Los amamos mucho, los extrañábamos. Lo estamos viendo otra vez, Sí. aunque usted no lo crea. Nos tomamos unas vacaciones de un mes. Sí, señor, completico. porque tuvimos que atender familia, Consejerías matrimoniales, los hijos, los nietos, todo eso tuvimos que hacer. La otra cosa que le iba a decir a ustedes que para que se registren en Tú y Yo Tú. En YouTube. En YouTube. Que se suscriban en a nuestro el canal de nosotros. También queremos invitarlos para que nos sigan en las redes sociales. Van a conseguir las redes aquí abajo en la cajita. Síganos y para que escuchen los podcasts que están muy, muy buenos, ¿verdad? Cuando uno va manejando, cuando uno se levanta en la casa en la mañana, para que recibas ánimo, palabra de Dios, estímulo y sabiduría de Dios. Yo sé que Dios te va a hablar. Estamos comenzando el año en nuestro canal, ¿verdad? Esta primera semana de febrero, y entonces queremos animarles a todos a que nuestras oraciones sean nutridas. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos, hijas de Dios, y Él tiene promesas maravillosas en su palabra, en toda ella, y es necesario que conozcamos cuáles son esas promesas para que nuestras oraciones sean unas oraciones efectivas, eficaces, fluidas y eficaces. Fíjense algo importante. A Dios le gusta que le recuerden la palabra de Dios, que le recuerden las promesas que Él le dio a su pueblo. Y de esa manera, tú también eres insistente, te conviertes en una persona tenaz, insistente en solicitarle al Señor las cosas. Sí, como los niños, quiero caramelo, dame caramelo, hasta que por fin uno le da el caramelo. El papá le da el caramelo y tú dices, voy llegando a la casa, ay, no lo tengo, y me devuelvo y voy a buscarlo porque ese niño no me va a dejar en paz. Sí, Señor, así hay que hacer nosotros con Dios. Con Dios, así es. Pedirle, aunque Él sabe qué es lo que necesitamos. Exacto. Antes que tú se lo pidas. Y sabes que muchas veces en el camino nosotros vamos orando, ¿verdad? Vamos pidiendo, y en el camino todo lo endereza el Señor. Sí, se va la enderezando. palabra de Dios dice que es. Él enderezará nuestras sendas. Incluso dice que abrirá sendas donde no las hay. Que Él abre camino en el mar. Que Él abre camino en el desierto. Imagínense la bendición, imagínense la intención de Dios. Entonces hoy vamos a compartir, cree lo que Dios ha prometido. Vamos a ponernos las manos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo año. Yo te pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, por todos los que nos están viendo, nos están oyendo, Señor, que seas tú que, si hay algún enfermo ahí, que lo sanes completamente, de adentro hacia afuera, de la cabeza a los pies, Señor. Amén, Señor. Seguimos con el virus ese, Señor, que tú lo elimines de la tierra, de la faz de la tierra, Señor. Te lo pedimos en esta hora porque tú lo imposible lo haces posible, Señor. Liberta a todas las naciones, Señor. Y ayúdanos a todos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amén. Le queremos brindar una analogía aquí con las promesas de Dios. ¿Cómo son las promesas de Dios? Bueno, las promesas de Dios son como estrellas brillantes en los diferentes periodos de la noche oscura de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional. Hay momentos donde estamos en oscuridad, que no sabemos qué hacer, donde todo se nos pone negro. Bueno, así son las promesas de Dios. Las promesas de Dios brillan en la Biblia. Van brillando una después de la otra, hasta el final del cumplimiento de todas las profecías y hasta el final del cumplimiento de todas las promesas. En la estrella de Belén, el nacimiento de Jesús, hasta ese día que se cumplió todas las profecías. ¿Sabías que la Biblia dice que en Jesús se cumplieron todas las cosas? Y que en Jesús podemos tener todas las cosas. Imagínate lo profundo que es estudiar la palabra de Dios y darse cuenta de que la gran promesa que es Jesús ya la tenemos. Jesús está vivo. Jesús se bajó de esa cruz, se murió y resucitó de entre los muertos y está vivo. Y está sentado a la derecha del Padre y nos dejó promesas.
grandísimas. Hoy vamos a hacer ese estudio y tú vas a ver que una de las más grandes promesas que el Señor ha dado, ya la tienes. Para ti y para mí, Jesucristo, la estrella de Belén, es tipo y sombra, esa estrella de Belén, del nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Ese nacimiento que ocurrió en un momento de la historia que transformó y cambió al mundo, ahora ocurre en cada corazón que le recibe y le acepta como Señor y Salvador. Dios ha prometido y Dios ha cumplido. Y de la misma manera, cada palabra, y dice la Biblia, ni una jota, ni una tilde, ni un acento dejará de cumplirse. Así es. Así que en el nombre de Jesús, abre tu corazón hoy, porque hoy vamos a darte muchas promesas. En 2 Corintios el Señor nos enseña a través de Pablo. Vamos a leerla por la versión NTV. 2 Corintios 1:20. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Amén. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. En 2 Corintios 1:22 dice así: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Por tal razón es tan importante ser creyentes y no incrédulos. Así es, muy importante ser creyentes y no incrédulos. Ahora vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que lo que vamos a pedir a Dios tiene que ser creyéndolo profundamente. Entonces aquí el elemento principal ante las promesas que Dios nos ha dado son la fe, el creer. O sea, necesitamos creerle a Dios, entender que la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder. Así que así mismo debes recibirla. ¿Para qué fueron dadas las promesas de Dios? Las promesas fueron dadas por Dios para no dejarnos sin luz. Recuerde que le estábamos dando la analogía de que las promesas brillan en nuestras noches oscuras de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro espíritu. Entonces fueron dadas por Dios para no dejarnos sin luz y sin esperanza cuando los tiempos se hacían largos y confusos, difíciles y oscuros. Fueron dadas por Dios para que lo conociéramos. Las promesas fueron dadas por Dios para que tuviésemos discernimiento y conociéramos su fidelidad mientras Él planificaba el cumplimiento de los tiempos. Las promesas fueron dadas por Dios para traer sabiduría al hombre. Así es, las promesas fueron dadas para traer a nuestros corazones fe en Dios. Mire qué importante, sabiendo que aquel que ha prometido traerá con Jesús todas las cosas. Así lo dice en la palabra de Dios. Fueron dadas por Dios para que reposáramos en ellas, tuviésemos tranquilidad y paciencia. Fueron dadas para que estuviésemos arrodillados sobre sus promesas, en oración, pidiendo, tocando y buscando. Sabiendo que solo Dios puede hacer, dar y cumplir lo que prometió. Amén. Fueron dadas las promesas por Dios para que experimentáramos que Dios no falla. Mire qué importante, cuando usted conoce la promesa, usted ora conforme a la promesa y la va a ver cumplida. Vamos a escudriñar en la palabra de Dios algunos versos que nos enseñan acerca de las promesas. Las promesas de Dios no fallan. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas
que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Amén. Las promesas están garantizadas por el poder de Dios. Dice la palabra de Dios: plenamente estoy convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios nos promete traer días brillantes, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Amén. Todos estos versículos se los vamos a anotar en la cajita. Esté pendiente, busque los versículos allí y usted va investigando para que vea todo lo que estamos diciendo. Dios promete que Él nos librará en toda circunstancia. Cuando Dios dice todo, es todo. Dice: muchas son las aflicciones del justo. Y preste atención, dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se lo prometió a Jesús y esa promesa también es para nosotros. Dios promete cuidarnos y sanarnos en la enfermedad. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Amén. Estamos leyendo conforme a la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. El Señor nos promete también que siempre estará con nosotros. Dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A veces uno siente que está pasando por momentos tan difíciles que siente que uno se está quemando. Pues el Señor dice que cuando pasemos por esos fuegos de prueba, no nos quemaremos, ni la llama arderá en ti. Así es. Dios tiene todo preparado para el bien de los que le aman. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.2 Dios promete que su gracia es suficiente para nosotros, su gracia preciosa. Dice así en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, dice: y me ha dicho, Pablo lo está diciendo, que él ha orado a Dios 3 veces para que Dios lo sanara, pero el Señor le dijo que no, y se lo dijo de la siguiente manera: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces hay cosas que no van a cambiar en nuestras vidas. En este momento Pablo se refiere a una promesa que Dios le dio cuando él estaba enfermo. Le decía al Señor: sáname, sáname. Se lo oró varias veces y el Señor le dijo: Pablo, quiero que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y esta promesa es maravillosa porque nosotros podemos recibir fuerzas de Dios en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, que son debilidades en nosotros. Sí, Señor. Dios ha prometido a todos los que creen en Él provisiones para el cuerpo. En el Salmo 37:3 dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. También Dios ha prometido bendiciones sin límites. En Marcos capítulo 9, verso 23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mis amados, mis amadas, cuando el Señor dice todo, es todo. Recuerden Marcos 9, 23. Sí, Señor. Remover obstáculos. Lucas 17:6 dice así: entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecerá. El Señor nos prometió ser adoptados como hijos. En Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La vida eterna. En Juan 3:15 dice lo siguiente: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En Jesús tenemos vida eterna. Sí, Señor. Si creemos en Jesús, todo aquel que en Jesús cree no se va a perder porque tiene la vida eterna. También nos prometió la plenitud espiritual. En Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También nos prometió la luz en la oscuridad. En Juan capítulo 12, verso 46 dice lo siguiente: yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. Amén. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Amén. ¿Cuántas veces tenemos oscuridad en nuestra mente, en nuestro Sí, corazón? Dice que cuando creemos en Él, Él trae luz. Por eso es importante, cuando la luz de Dios viene al corazón, tengamos nosotros que confesar, que decirle a lo mejor el esposo, a la esposa: te he mentido, te he dicho algo que no es verdad. Porque si te acercas a Dios, de inmediato esa luz ilumina esa mentira. Y esa mentira tiene que salir a la luz. Entonces es importante que entendamos que el Señor es la luz, y cuando el Señor viene a nuestra vida y le dejamos obrar en nuestra vida, vamos a ser cambiados, transformados, y siempre para mejor, siempre para lo que realmente deja huella en la vida, para lo que realmente significa estar vivo. Y lo que realmente quiere Él para nosotros. Amén. Él quiere eso, Él quiere que nosotros seamos verdad. Mire, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que si queremos seguirlo a Él, debemos andar en verdad. Por poner este ejemplo de la oscuridad, que Él nos prometió la luz en la oscuridad. También Él nos prometió la salvación, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso quiere decir al que conoce la palabra y también al que no la conoce, al que por primera vez se le ha predicado. El Señor es salvación y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También Dios dice aquí: Dios tiene promesa para los que son generosos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Dad y se os dará, dijo el Señor. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, aquí en el pecho, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ve las promesas que el Señor tiene para los que son generosos? Son maravillosas. Sí, Señor. En el Salmo 34:18 dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios promete proteger y responder la oración del pobre y del menesteroso. Dice Salmo 12:5: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ellos suspira. Amén. En Isaías 25:4 dice lo siguiente: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Amén. El Señor es tan bueno, que al pobre lo defiende tremendamente. En la aflicción dice sombra contra el calor. Nos defiende como un muro ahí. En Isaías capítulo 41, verso 17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay.
seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Mire, si usted está en gran necesidad, ore con esa palabra. Busque Isaías, capítulo 41, capítulo 25, y ore conforme a esas promesas. Dios tiene promesas especiales para los que trabajan para el Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los entendidos? La gente sabia, la gente que conoce la palabra de Dios, la recibe, la vive, y entonces dice una promesa: resplandecerán como resplandece el firmamento. En Marcos 9:41 dice lo siguiente: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Una promesa: todo el que hace lo bueno, que dice la palabra de Dios, recibirá gloria, honra y paz. En 1 Corintios 3:14 dice lo siguiente: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Amén. Todas nuestras obras serán probadas. Sí, y Señor. las que permanecieren, entonces recibiremos recompensa. Así es. Santiago 1:25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra promesa. Esas son promesas, Señor, especiales para las personas que trabajan para el Señor. El Señor nos dio la promesa maravillosa y valiosa del Espíritu Santo. En Lucas 24:49 dice lo siguiente: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Gloriosa la promesa. El Espíritu Santo fue prometido, y todo aquel que recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en su corazón tiene la promesa maravillosa y valiosa del Espíritu Santo. Prestemos atención especial a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, porque Él es fiel para cumplirlas. Les animamos, como nos anima Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, a recordar siempre las Escrituras. Sí, Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1, 12 y 15, dice lo siguiente: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Amén. Por eso es que el Señor nos coloca, ¿verdad?, como pastores, como sacerdotes de Dios, como hijos, hijas de Dios que enseñamos la palabra, a estar recordando siempre a las personas que lean la palabra y que vean, identifiquen las promesas y que las recuerden. Y recordar incluso todas las cosas que el Señor nos pidió que guardáramos, que hiciéramos, de las que nos apartáramos, que lo buscáramos y estuviéramos pendientes de estas cosas. Vamos a orar para que Dios derrame un espíritu de oración en cada uno de nosotros y de los que nos escuchan, y para que aumente nuestra fe, para recordarle a Dios sus promesas y persistir en la oración con fe y paciencia y esperar siempre lo mejor de Dios. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada promesa y por recordárnoslas con tanta insistencia. Pedro decía que iba a recordar a cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Aunque supieran las promesas, recordarles que estuvieran firmes en la verdad que se les había enseñado. Así que en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú mismo con tu Espíritu Santo trayendo a memoria de cada uno de nosotros, Padre Santo, esas promesas. Danos espíritu de oración, derrámanos espíritu de enseñable para dejarnos enseñar por tu palabra. Danos obediencia para obedecerte, Señor, ayúdanos. Danos fortaleza para obedecerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor. Gracias por cada uno de los que nos escuchan en este momento. Te pedimos por sus necesidades.
Conoce sus corazones, sus necesidades y provéeles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Acuérdense que las promesas de Dios no fallan y las tenemos a la mano nuestra en nuestra Biblia. Amén. Recuerden que Él dijo que todas las promesas se han cumplido, se cumplieron en Cristo Jesús, ninguna de ellas ha fallado y ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, así que cree en el Señor y camina recto. Dios te bendiga. Dios te bendiga, chao.